Hola, buenas tardes. Bueno, son las 4 casi 5. Vamos a dar inicio a última sesión del ciclo de webinars de Redu sobre inteligencia artificial generativa y docencia. Bueno, la sesión de hoy va a hablar en primer lugar Inés Escario, es de la Universidad de Zaragoza. A continuación va a intervenir Alejandro García, de la Universidad de Navarra, y después va a intervenir cerrando el ciclo, no la sesión, cerrando el ciclo, Cristina Arriaga de la Universidad del País Vasco. Después de Cristina, Inés va a retomar la palabra para hacer una pequeña encuesta, una pequeña pregunta, y al final daremos paso también a un debate, ¿no? A intervenciones y preguntas. Y al final daremos nada, dos pautas sobre el tema de los grupos de diálogo, del informe, ¿no? De presentarlo, de cuándo y cómo, pero bueno, lo dejamos para el final. También nos consta que esta vez hemos tenido mucho más cuidado en la convocatoria, creo que ha llegado a todos. Hay que admitir que tenemos un sistema de gestión de correo pues, que no es lo mejor, pero esta vez lo mandamos también por Telegram y esto nos aseguró que llegaba a todos y a todas. Bueno, pues nada, Inés, cuando quieras puedes presentar y empezar. Ahora, sí, me oís, ¿verdad? Sí, muy bien. Vale. Pues buenas tardes a todos, a todas. Y bueno, pues en primer lugar quiero, como no puede ser de otra manera, agradecer a Redu la oportunidad que nos ha dado pues este grupo que hemos montado para trabajar específicamente lo que es la inteligencia artificial y la educación superior. Y bueno, darnos la oportunidad de este ciclo de webinars que creemos que están aportando muchas cosas. Entonces, como en este webinar final, como veis, un momento que está aquí estorbando esto. Eh, Vamos a hablar eso, pues, el título de esta primera parte que vamos a hablar Alejandro y yo, desafíos del uso de la inteligencia artificial generativa, reflexiones desde el punto de vista del docente. ¿Vale? Bueno, estoy aquí como docente y estoy también aquí un poco por acabar la presentación que hacía más. Yo estoy en Redu como representante del CIFICE, del Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de Educación de la Universidad de Zaragoza, y soy la que coordina lo que es el plan formativo de los docentes de nuestra universidad. Entonces, aquí estoy un poco con el doble papel y el doble interés de como docente de a pie, digamos, y como organizadora de formación, que me consta que también muchos de los que estáis aquí, las que estáis aquí, estáis en esa línea. Entonces, bueno, voy a comenzar simplemente haciendo un segundo, vale. Comentaros brevemente el índice de lo que vamos a hablar. Empezaremos un poco por contextualizar el tema, el tema que nos ocupa. A continuación voy a comentaros dentro de que, bueno, pues eso, en los desafíos de uso de la inteligencia artificial generativa, evidentemente son muchos, pues vamos a hacer unas pinceladas de algunos que nos han parecido especialmente significativos para, bueno, pues dejar un poco constancia de que algo que creo que se percibe en el ambiente, de que, bueno, desafíos son muchos, más o menos complicados, pero bueno, pues no queremos acabar este ciclo en negativo, sino en positivo, y queremos acabar diciendo que, bueno, que hay una posibilidad de, vamos a proponer un marco de trabajo que nos puede un poco ayudar a orientarnos en cómo ir avanzando para ir superando y para ir llegando a buen término en estos desafíos. Eso lo va a contar Alejandro. Entonces, bueno, empiezo ya, digamos, esta primera parte. Como decía, vamos a hablar de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial hay veces que tenemos un poco la sensación de que es algo que está aquí hace 4 días, de hace 2 años como mucho. La inteligencia artificial como disciplina informática pues es bastante más antigua. Para lo que es la informática relativamente antigua, en mitad del siglo pasado más o menos es cuando empieza a utilizarse el término y a desarrollarse. Pero es verdad que lo que se ha llevado inteligencia artificial generativa en el entorno docente eh, es algo que hace relativamente poco lo percibimos de forma más intensa, porque de alguna forma en estos últimos años vemos que está un poco al alcance de la mano de todas las personas que formamos la comunidad universitaria, de personal docente, de personal de estudiantes y de personal de técnico de administración y servicios. Y creo que ese es un poco el punto de inflexión en lo que ha hecho esta especie de boom, esta especie de sensación de que nos está, digamos, está llegando a nuestro entorno
de una forma, pues como digo, relativamente intensa, a veces más de lo que nos gustaría, y que de alguna manera tenemos que pararnos y reflexionar sobre ello y ver cómo abordarlo. En particular, lo que sí que está claro, y yo creo que todos lo tenemos claro, es que en mayor o menor medida, pero ya hay una cantidad relativamente importante de profesorado que de una forma u otra utiliza la inteligencia artificial. ¿En qué la utiliza? Pues es que una de las cosas que a veces nos preocupan o nos abruman es que podemos trabajar en muchos frentes diferentes de lo que es nuestra labor profesional. Podemos trabajar en inteligencia artificial para ayudarnos en la preparación de materiales, podemos trabajar en tema de desarrollo en el aula, tanto de las actividades que hacemos con el alumnado como los que nos pueden preparar ellos o ellas, en temas de labores de investigación, en gestión académica, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este tema, el decir en qué lo estamos utilizando ya y en qué podemos mejorar, pues no quiero perder la oportunidad de que estamos aquí un montón de gente preocupada con este tema y hemos hecho ya, yo, bueno, en particular he participado en un par de encuestas relativas que, entre otras cosas, preguntábamos sobre ello y quiero aprovechar que estamos aquí, pues eso, 100 y pico personas para preguntaros a vosotros eso concretamente, que si utilizáis ya actualmente de alguna forma en vuestra labor docente, vuestra labor profesional, inteligencia artificial. Sí que se hemos estado comentando antes un momento que en este webinar tenemos docentes y tenemos también personal de administración y servicios. Aquí os pediría a los de administración y servicios que estéis de observadores por poder comparar esta encuesta con otras que he hecho y porque la pregunta va muy orientada a eso, a lo que es la labor del docente, ¿vale? Entonces, os pediría que todo el que queráis colaborar, es una encuesta anónima, cojáis este código QR. Ya estoy preparándome yo aquí también. Y, segundo. Vale. Y pues arriba os aparecerá una barra así naranja. El código es REDU W3, REDU Webinar 3, ¿vale? Podéis con el QR y si no es con el QR vais a webclub.com y vais ahí. Lo veo, a ver, tengo que... Entonces, ya os digo que la pregunta va a ser en qué estáis utilizando inteligencia artificial. Si no utilizáis en nada, pues lo dejáis en blanco. Y podéis responder, ahora enseguida voy a poner las posibles respuestas, una o varias respuestas, ¿vale? Supongo no veo ninguna pregunta, supongo que no hay mayor problema. Pues paso a mostrar la pregunta. Y eso, ya veo que vais respondiendo. Perfecto. La idea es así, si la estáis utilizando pues, para preparar materiales para docentes, para el desarrollo de las actividades del aula, en investigación, en gestión académica o en tareas personales. Ay, se me ha ido aquí tareas personales. Bueno, no es una idea. Bueno, dejo un minutillo más. Ya os digo, simplemente es hacer un clic y confirmar. Veo que os habéis conectado Bueno, voy a poner aquí para que vayáis. Inés, dice Sí, Eva, si no utilizamos IA para nada, pues no respondemos nada. eso Claro. es, lo responde simplemente es ver un poco como para contextualizar un poco la gente que lo está utilizando ya o los docentes están utilizando de alguna forma en que están, ¿vale? Es un poco un pequeño diagnóstico. Yo creo que ya, a ver si consigo, perdón, que se me ha ido esto. Aquí. Bueno, vamos a ir viendo resultados. Bueno, a ver que terminéis un poco. Vale, lo dejo aquí, voy a cerrar. Y lo que nos ha salido
El porcentaje más alto es 62% en preparación de materiales docentes, seguimos en 59 en tareas personales, el 52, o sea que más de la mitad de personas que estamos aquí han respondido eso, investigación, tareas personales y preparación de docencia, bastante también de desarrollo de docencia, lo que menos en gestión académica. ¿Vale? Si queréis comparar, yo os quería comentar, esta pregunta la hicimos, se han comentado en algún webinar anterior, el grupo que estamos preparando estos webinars, comenzamos por hacer una encuesta que se distribuyó a través de Redu entre las universidades de Redu, participaron 600 y pico, 641 docentes y ante esta pregunta los resultados fueron estos. Bueno, ahí hubo una pregunta, fue más detallada, preguntar con qué frecuencia lo utilizaban, pero he agrupado los resultados y salía que de todos los porcentajes el mayor era el uso en investigación. Esta encuesta fue en marzo-abril del 24, que ha pasado unos meses y esto ha ido cambiando. Y en lo que menos en gestión académica, creo esto se ha repetido también en la encuesta actual. Y luego quería también, porque veis cómo ha ido evolucionando, fijaros, esto es marzo-abril, en octubre aquí en la Universidad de Zaragoza organizamos un seminario donde varios docentes lo que hacían era presentar distintas experiencias de uso también de uso en 2 casos de investigación y en 2 casos de docencia de inteligencia artificial en el aula o en labores de investigación, labores de docencia. Y allí hicimos también esta misma pregunta a los asistentes, al profesorado que asistía a ese encuentro y también el mayor uso salió en investigación y el menor en gestión académica. Aquí ha salido también, bueno, en docencia, luego tareas personales y desarrollo de esa investigación. Bueno, entonces lo que sí que está claro y confirmamos, bueno, pues que hay bastante gente que estamos de alguna forma utilizando la inteligencia artificial y, como decíamos, creo que es un momento de plantearse, y eso planteamos este webinar, a ver qué desafíos nos supone este hecho. Ya digo, voy a enseñar solamente unos poquitos. En lo primero voy a centrarme en lo que llamaríamos la docencia en sí misma, lo que es todo ese proceso de enseñanza, de aprendizaje y en particular el de la evaluación, que es algo que sale mucho siempre cuando hablamos de estos temas. Y mm, mi propuesta es la siguiente. Es verdad que hay veces que se percibe un cierto, no sé, vértigo con este tema, porque la gente dice, claro, que es algo muy nuevo, no tenemos referencias, es algo que se está de alguna forma metiéndose en lo que es la vida diaria de una forma rápida y muy novedosa. Y eso es cierto, pero sí que también es cierto que, a ver si consigo aquí, vale, que las herramientas han ido cambiando muchas veces a lo largo de la historia, que al final esta es una herramienta nueva que se está incorporando y que de alguna manera siempre la universidad ha respondido, los docentes hemos respondido, incorporándolo pues como se ha creído más adecuado en un momento determinado. Entonces, la idea es que es algo que no podemos obviar, que está aquí y que no es la primera vez que lo que es todo el proceso de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación, etcétera, etcétera, tiene que tener en cuenta un nuevo hecho y adaptarse a la evolución de la sociedad en sí misma. Entonces, aquí os ponía un ejemplo muy sencillo, para ver un poco el paralelismo, es decir, hubo un tiempo donde se trabajaba el cálculo en el aula y se trabajaba el cálculo exclusivamente con papel. Ahí va, perdón, aquí se me ha ido esto. Aparecen las calculadoras y hay que plantearse otra serie de cosas. Y se plantean ya a un nivel en un momento determinado, hasta qué punto hay que cambiar lo que se enseña en el aula. Se ha llegado incluso a cuestionar si hay que enseñar o hay que enseñar cómo hacer a mano una raíz cuadrada o si tiene sentido que un alumno lleve una calculadora a un aula o un examen o que no la lleve. Y luego ya cuando se pasa de calculadora, digamos, básica a calculadora científica, pues ya es otro nivel más y se plantean ya cosas a otros niveles, pues incluso yo qué sé, si utilizar unas tablas de logaritmos en papel, saber utilizarlas tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, igual que estas herramientas, lo que ha pasado o está pasando ahora es que
pues bueno, tradicionalmente profesores y profesoras y estudiantes hemos estado trabajando con información básicamente en papel. Y eso lleva una serie de forma de trabajar en el aula, una serie de forma de preparar materiales y una forma de pedir respuestas a los alumnos, tanto en forma de trabajo, en forma de examen, etcétera. ¿Qué ocurre? Que eso de basarnos básicamente en información en papel cambia radicalmente cuando aparece la información digital. Y eso ya nos supuso, o supuso en su momento, nosotros, pues yo creo que ya los que tenemos una edad, desde luego sí que hemos vivido la época del papel exclusivo como estudiantes, como profesores ya empiezo a dudarlo porque ya es un poco relativo, pero yo sí que trabajo con diapositivas, las transparencias que llamábamos, no con el PowerPoint precisamente, sino que hacíamos a mano y que incluso ya a mí siempre me ha gustado, las haces poco a poco, me iba montando una encima de otra para hacer el efecto de que va apareciendo la información. Y ¿qué pasa? Luego viene la información digital y sobre todo vienen los buscadores. Los buscadores fue un cambio importante porque no solamente era que la información estaba en un formato diferente, sino que era mucho más sencillo localizar información. Ya la calidad de información es otro tema que había que trabajar y que eso fue un poco también el gran debate, el gran desafío de cómo, si las herramientas de trabajo, si que es la información en muchos casos, está en un soporte diferente y ya no tengo que ir desplazarme físicamente a una biblioteca o no tengo que localizar una reprografía que me pasen los apuntes, sino que la tengo de forma digital y que puedo buscarla más o menos rápidamente, hay que pensar, hay que repensar qué es lo que hago en el aula, qué es lo que pido y cómo lo pido. Y de alguna manera, eso, si os paramos a pensar, fijaros que he puesto sin más información digital y buscadores, pero ahí también hay una evolución muy importante. No tiene nada que ver cuando empezó a ver que tú ponías en Google algo y te sacaba ahí un montón de cosas, muchas veces sin pies ni revés, sin saber muy bien qué, y tenías que tener un cierto conocimiento, si quieres sacar información de verdad y bien, un cierto conocimiento de usar una búsqueda avanzada, de un espíritu crítico, etcétera, etcétera. Entonces, eso luego se ha ido mejorando y en parte yo creo cuál es el problema o el gran reto ahora. Pues que sin haber acabado de solucionar, yo creo, a nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje y a nivel del proceso de evaluación, cómo trabajamos con eso, ha aparecido en escena una nueva herramienta que es la inteligencia artificial generativa. Y eso me supone que no solamente es más fácil localizar información, sino es más fácil a partir de determinada información que nos generen una nueva. Vuelvo a insistir, ya la calidad, la rapidez, la velocidad de esa información es otro tema, pero el hecho es que está la herramienta ahí y que además nuestros estudiantes la están utilizando durante sus estudios, pero también los estamos preparando para ir a un puesto de trabajo donde van a tener que utilizarla también y utilizarla correctamente. ¿Vale? Entonces, simplemente aquí quería un poco señalar que no es una novedad que las herramientas con las que disponemos profesores y alumnos hayan cambiado y bueno, que lo que hay que hacer es adaptarse y ser conscientes de las novedades y ver cómo debemos integrar eso en nuestra labor docente. Entonces, en particular, por ejemplo, el tema de la evaluación, que es un tema que nos preocupa habitualmente, en la encuesta que os comentaba que hicimos a profesorado de las universidades de REDU, preguntamos específicamente por ello, porque sí que hay una cierta percepción de que la gente está muy preocupada con ese tema, y aquí me sorprendió, realmente la pregunta fue ¿en qué medida afecta el uso de inteligencia artificial por parte de los estudiantes? Le preguntamos al profesorado a su sistema actual de evaluación. O sea, tú como docente te estás pensando cómo estás evaluando ahora, sabiendo que ahora la inteligencia artificial que los estudiantes la están utilizando te afecta de alguna forma. Y entonces las posibilidades que tienen si afectaban muy negativamente, algo negativo, no afectaba, afectaba positivamente, muy positivamente. Y los resultados en aquel momento fueron los que veis ahí en este diagrama. Hubo la mitad o un poquito más de la mitad incluso que contestaron que creían que no les afectaba para nada en cuanto al sistema actual de evaluación. Eso no quiere decir que no haya que replantearse bueno, pues cómo integrarlo y qué es lo que ello supone. Pero eso, bueno, eso a mí me parece algo positivo en el sentido de que podemos
tenemos que plantearlo, pero tampoco es algo tan urgente como decir, es que me está destrozando completamente lo que estaba haciendo hasta ahora. O al menos la percepción que tenía pues aquí una buena parte del profesorado. Por seguir un poco en otros aspectos. Otros aspectos me parecen importantes, que están, evidentemente, todo está enlazado, es el tema de la ética y la legalidad, que también es algo que sale habitualmente cuando se habla de este tema. Entonces, aquí la idea vuelve a ser un poco el pensar que las cosas son diferentes, pero no son nuevas completamente. Un tema que también nos ha ido evolucionando y que ha ido preocupando cada vez más, es decir, el alumnado tiene que saber exactamente, y los profesorados todos tenemos que saber qué se entiende por plagio, y tenemos que tener claro que evidentemente el plagio no, es algo que no debe hacerse, y debemos intentar pues, combatirlo y tener una cultura respecto a ese tema. Pues evidentemente cuando la única forma de plagiar era coger una máquina de escribir, copiarte lo que había en un libro, pues seguía siendo plagio, seguía siendo un problema, pero digamos que la tentación de plagiar era más pequeña. Cuando luego ya empieza el famoso copy-paste, la posibilidad de, con poco esfuerzo y poco tiempo, copiar, pegar, incluso maquillar el resultado con otro formato o con algunas palabras diferentes sin tener que repetir las cosas de cero, poder presentar algo como si fuera mío, que no lo es, pues evidentemente ya se vio que la práctica se iba extendiendo y que había que dejar muy claro que eso no era algo correcto. Entonces, yo creo que simplemente entre comillas, ahora que tenemos, pues que tenemos una versión, la versión siguiente que es el házmelo, o sea, ni siquiera me tengo que molestar en buscar 2 o 3 artículos, textos o lo que queramos sobre algo y empezar a copiar y pegar, sino que los busco y se los doy tal cual y no busco yo qué es lo que hay que copiar y pegar, o directamente puedo pedir a determinadas plataformas de inteligencia artificial decirle, quiero que me escribas sobre este tema algo y con este estilo. Pues efectivamente, digamos que ahora todavía está más fácil el hacer un plagio, no tengo que tener especiales conocimientos ni sobre el tema que estoy hablando, que es importante, ni sobre la tecnología de inteligencia artificial, y puedo tener un resultado. Vuelvo a lo que decía antes. Otro tema, por supuesto, es la calidad del resultado y, bueno, y que si encima como que lo he hecho yo de cero, desde el minuto cero, pues evidentemente es un plagio y es algo que hay que trabajarlo y hay que dejar claro que no es precisamente lo correcto. Pero la idea que quiero un poco transmitir es que hay que replantear temas que ya están aquí desde hace tiempo y hay que ver la nueva herramienta, qué es lo que significa. Otro tema relacionado con esto, el tema de la citación. También está claro bueno, que trabajamos tanto como profesores como nuestros estudiantes a partir de documentos que muchas veces son de otras personas. Y eso es correcto si sabemos citar correctamente. Aquí también ha habido una evolución. También inicialmente pues tuvo que cuando se citaba siempre textos y textos escritos en papel, había que buscar unas normas que nos permitieran de una forma cómoda y sencilla tanto citar como interpretar lo que citaban otras personas. ¿Qué ocurre? Que luego ya la información, ya no solo textual, la información en audio, la información en vídeo, y ya no solamente es en papel, también es digital, y hay que replantear esas normas o hay que completarlas para también coger esos nuevos casos. Pues, ¿qué es lo que pasa ahora? Porque ahora volvemos a tener un pasito más, es decir, también podemos citar algo que hemos creado a partir de la inteligencia artificial y hay que pensar cuándo hay que citar, cómo hay que citar y qué es lo que hay que decir. Y eso, pues bueno, hay ya personas trabajando en ello. Y por terminar otro tema en esta línea, que creo que ya es un poquito más tarde de lo que yo esperaba, tema de protección de datos, otro tema importante, protección de datos en sentido amplio, me refiero. Nosotros estamos trabajando con datos personales de nuestros alumnos, pero también estamos trabajando con datos de nuestros desarrollos de investigación, por ejemplo, o nuestros alumnos, nuestros estudiantes están trabajando pueden estar trabajando con datos personales en una práctica que estamos haciendo de una encuesta, no sé qué, o te pueden estar trabajando en su vida profesional con datos o personales o datos privados de una empresa. Entonces, es importante ser conscientes de que las medidas de protección, las medidas de seguridad y lo que había que tener interiorizado
para evitar mal uso de esos datos cuando estaban exclusivamente en papel eran unas, no era fácil llevarse una colección de datos enciclopédicos. Luego, cuando se facilitó con esa información en digital y además fácilmente transportable, hubo que tomar otra serie de medidas y de hecho las empresas tenían muy claro y tomar medidas ya no solamente de normativa de qué se podía hacer y qué trabajo se podía llevar a casa, sino también qué es lo que se podía físicamente sacar de la empresa. Y ahora, bueno, pues estamos en lo mismo con la inteligencia artificial. Hay que también ser muy conscientes de qué información damos a la inteligencia artificial, sobre todo cuando si es una herramienta que no tenemos instalada propia en nuestro entorno, en nuestro ordenador o en nuestra universidad o en nuestro puesto de trabajo, sino que es algo que me ofrece otra empresa y tengo que tener claro qué información le puedo dar y qué es lo que puede hacer ella con la información que yo le estoy dando y qué es lo que puede hacer legalmente. Entonces, bueno, brevemente, en la encuesta que estaba comentando antes de Redu ya preguntamos por ello y preguntamos hasta qué punto se trabajaba ya este tema en el aula. Había gente que decía que no lo trabajaba, pero también es verdad que había gente que decía que no trabajaba la inteligencia artificial, lo que puede tener cierto sentido, pero también fijaros que son aspectos distintos el transmitir qué es lo que se puede hacer de forma ética y de forma legal con la inteligencia artificial cuando está ya en una actividad académica, cuando estoy pensando en un entorno profesional o, o qué análisis tengo que hacer a partir de los resultados que obtengo a través de como resultado del uso de una de estas plataformas. Y para terminar un poco el tema de desafíos, comentar también que evidentemente, y por eso también os he comentado mi papel aquí como representante de un centro de formación, que yo creo que está claro que tenemos que integrar la inteligencia artificial de alguna forma y tenerla presente por lo menos, y para ello tenemos que conocerla, como cualquier tema. O sea, si para poder trabajar con un tema tengo que conocerlo. Entonces, el tema de la formación de profesorado es algo que está muy presente y estamos muy preocupados con ello en todas las universidades. La encuesta que hicimos en su momento a través de Redu, los resultados salieron, son estos, entre otras opciones donde más pedía formación el personal que rellenó era en lo que es utilizar la inteligencia artificial para desarrollar materiales docentes y en cómo adaptar la evaluación que estaba haciendo para integrar este tema. También la hice en este seminario que estaba comentando y aquí, como se hablaba también de docencia y de investigación, hubo también bastantes peticiones sobre el uso de inteligencia artificial en investigación. Entonces, como reflexión final de esta primera parte, pues yo creo que simplemente hay que ser conscientes de que forma parte de la evolución de nuestro trabajo, de la evolución de lo que es la enseñanza-aprendizaje, el adaptarse a la evolución de la sociedad, eso está claro, que los desafíos, ya, pues eso, he querido hacer unas pequeñas pinceladas, pueden ser muy variados, pueden afectar a muchos temas diferentes, pero bueno, pues un poco el mensaje de no hay que agobiar, sino que hay que pararse, hay que reflexionar y vamos a proponer, bueno, Alejandro nos va a proponer un marco concreto para lo que sería ayudarnos de alguna forma de implementar de forma ordenada, por decirlo de alguna manera, la inteligencia artificial en la enseñanza superior. Le paso la palabra a Alejandro, voy a dejar de compartir ahora, si consigo. A ver. Un segundo, que ahora no sé cómo dejar de compartir, que no he utilizado esta plataforma antes. Dejar de compartir, aquí lo veo, vale. Entonces paso a Alejandro que continúe. Bien, pues continúo yo. ¿Me oís, verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues gracias Inés y bueno, muy buenas tardes a todos. Como muy bien ha destacado Inés en su presentación, los desafíos que trae consigo esta nueva tecnología, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Vamos a ceñirnos a ella. Para nuestra actividad como docentes y también como investigadores, en general, para el conjunto de la institución universitaria, son variados, son polifacéticos. Y por ello, con mi intervención quisiera ofrecerles una suerte de, no sé cómo llamarlo, marco, mapa, cartografía, una visión un poquito más holística o general que trate de reflejar los grandes ejes que yo creo que entre todos debemos atender y construir para lograr una adecuada integración de la inteligencia artificial en la educación superior universitaria. En este sentido,
el propósito, ¿no?, que guía o la esperanza de este bloque y de mi exposición es que esta cartografía, que por supuesto no pretende agotar todos los casos ni representar las muchas singularidades que cada centro, cada universidad sin duda tiene, ¿no? La esperanza, digo, de que pueda servir para la reflexión que se están realizando en esos grupos de diálogo que están conformados y del que, además, como también se ha señalado, participan no solo docentes, sino también personal de servicios, directores de centro, técnicos, en general, una diversidad de perfiles que es en sí mismo ya una gran riqueza, ¿no? Esos grupos son una gran riqueza, porque el diálogo que se está produciendo a diversos niveles interconectados comparten retos convergentes y que además es muy difícil abordar, ¿no? Si no se interrelacionan todos esos niveles. Es que al final se trata de probablemente una responsabilidad común, colectiva, ¿no? Tanto como docentes universitarios, como miembros de equipos de gobierno de la universidad, de los equipos del staff de servicios, al final ese objetivo de lograr una transformación estratégica que garantice la pertinencia, la calidad, la sostenibilidad de nuestra labor educativa, integrando adecuadamente, esto es importante, ¿no? Y en provecho de esa enseñanza e investigación universitarias, la inteligencia artificial no es tarea fácil y es tarea colectiva. Y hacerlo bien cuando al final todos somos nuevos en esto de inteligencia artificial generativa, ¿no? Nos exige tener muy presentes que este desafío no se limita a la mera adquisición de tecnología o al uso de herramientas puntuales, sino que yo diría que exige una visión estratégica global, ¿no?, sistémica, a varios niveles. Porque, como ya hemos abordado también en sesiones anteriores, la inteligencia artificial generativa, con esa capacidad que tiene de producir contenidos textuales, visuales, multimedia, ¿no? Ahora están saliendo ya los de vídeo, están redefiniendo la forma en que se genera conocimiento, ¿no? La forma en que se solucionan o se resuelven problemas, se comunica la información, se desarrolla, en definitiva, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y estas herramientas pueden contribuir sin duda, ¿no?, a la enseñanza universitaria, no solo facilitando tareas administrativas, que también, o proporcionando materiales de aprendizaje personalizados, que sin duda, sino también, yo diría, estimulando nuevas dinámicas de interacción, ¿no?, de tutorización, de investigación aplicada, incluso de co-creación de contenidos entre profesores, estudiantes y de colaboraciones, me parece, interuniversitarias o con agentes externos a la universidad. Por supuesto, también lo menciona Inés, ¿no? También se ha puesto ya de relieve la cara oscura de la luna, podríamos decir, esas dificultades, esos notorios riesgos, esas distorsiones profundas que estas herramientas pueden generar, ¿no? Y en parte, sin duda, ya están generando. Porque puede reformar, la inteligencia artificial puede reforzar, ¿no?, desigualdades, puede reproducir sesgos, puede conducir a dinámicas pedagógicas confusas, plantear dilemas éticos inéditos, y si no se aborda con una estrategia clara, pues todo esto puede ser una realidad más pronto que tarde, ¿no? Por eso yo diría que es importante trascender el simplemente cómo uso una herramienta a pasar a un enfoque mucho más estructurado, ¿no?, con lineamientos compartidos, ¿no? En definitiva, alcanzar una gobernanza consciente, una reflexión sobre nuestros objetivos como institución educativa. Y esto es una cuestión fundamentalmente colectiva, ¿no? Entonces, voy a compartir, a ver si yo también soy capaz de hacerlo bien, una presentación. Vale, a ver que os vea un poco. Bien. ¿Veis, verdad, la presentación? Sí, sí, Creo. muy Bien. bien. Entonces, estábamos aquí, ¿verdad? Entonces, un primer esquema, ¿de acuerdo? Un primer esquema que ahora voy a ampliar, ¿no? Muy, muy simplificado, que nos permite, me parece, ya esbozar la necesidad de un enfoque holístico, ¿no? Podría ser este, ¿no? Porque, claro, si queremos gobernar con cierta perspectiva estratégica los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no?, que es un poco donde más hemos transitado, lo que más hemos recorrido en estos webinars, rápidamente nos damos cuenta de que no podemos hacerlo sin contar con lo que sería un cierto nivel, vamos a llamarlo así, de control operativo. Un cierto nivel de control operativo. Porque, claro, cuestiones fundamentales como qué sistemas de gestión vamos a utilizar con IA, qué adaptaciones de infraestructura necesitamos y cómo vamos a proveerlas, quién las provee, o todas las cuestiones relacionadas con los criterios de uso ético, también ha mencionado Inés, claro, responsabilidad, alineamientos normativos, todo esto excede el nivel
competencial propio del mero proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De hecho, probablemente les antecede, ¿no? Y habilita, además, la competencia habilitante de ese uso adecuado y bien integrado de la IA en la praxis docente, ¿no? Pero además, como también hemos ido viendo en otros webinars y en los grupos de diálogo que se están discutiendo estas cuestiones, esta misma práctica docente es un proceso complejo. Es un proceso complejo donde la integración fecunda de la IA en la docencia y los diferentes currículos o programas formativos universitarios no va a ser posible sin un sólido programa de formación continua del profesorado. Probablemente necesite también un rediseño instruccional, ¿no? Global de metodologías, con nuevas capacitaciones para su adecuada implementación en el aula y todo ello, además, con un sistema de retroalimentación bien estructurado que pueda ir midiendo ese impacto educativo, ¿no? Y, en consecuencia, permitiendo reajustar estrategias, metodologías o incluso programas formativos en su conjunto, ¿no? Por lo tanto, ya en cuanto intentamos centrar un poquito la pelota, ¿no? Como dicen los futboleros, necesitamos un enfoque más global, holístico, que permita esa visión estratégica de los niveles y principales categorías que deberíamos tomar en consideración para nuestra reflexión sobre la integración de la IA en la universidad, ¿no? Y bueno, para intentar ilustrar esto, voy a proponerles una infografía que presenta una especie, pues eso, ¿no? Una especie de marco estratégico, un mapa de ruta, si quieren, para la integración de la IA generativa a distintos niveles, ¿no? De la organización universitaria. Vamos a hablar del nivel macro, el más institucional, el nivel meso, ¿no? Es el nivel de centros y facultades, y el nivel micro, ¿no? La propia praxis, la práctica de aula de profesores y estudiantes. Aunque voy a mostrar ahora mismo con más detalle la infografía por partes y con, en fin, detalle de sus distintos componentes conforme los comente, voy a pasar, si soy capaz de hacerlo también, les voy a pasar el enlace al gráfico directamente por si, bueno, les sirve, quieren utilizarlo en sus grupos de diálogo o sencillamente les resultará útil como punto de partida para su propio proceso de reflexión y quizá para la construcción que necesiten hacer de su modelo, ¿no? El modelo de cada universidad adaptado a las singularidades e idiosincrasias de su caso, ¿no? En este sentido, ahí tienen el enlace. Quiero insistir que mi objetivo no es presentar esta infografía como un producto acabado, ¿no? Sino más bien como una referencia, un punto de partida para que todos veamos, ¿no? O entendamos la complejidad de la tarea, la necesidad de unos esfuerzos, pero también que veamos que es posible, ¿no? Llevarla a cabo y desarrollarla. Dicho esto, como pueden ver, estoy compartiendo, pero no sé si esto lo puedo quitar de alguna manera. A ver si lo puedo bajar, subir. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Como pueden ver, la propuesta incluye, para empezar, una serie de dimensiones transversales que me parecen importantes, ¿no? Esos primeros recuadros tienen un nivel más amplio o abarcante y que rodea todo lo demás, ¿no? Comprende todos los demás elementos, ¿no? Ahí tenemos la ética y la regulación, la evaluación continua y la innovación pedagógica y la colaboración institucional, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente, ¿no? Estos tres niveles, voy un momento al detalle de estos aspectos transversales, son muy importantes, ¿no? Y afectan a todos los niveles, ¿no? Por un lado está el capítulo de la ética, ¿no? La regulación, la accesibilidad, porque es evidente que no podemos concebir una integración de la IA generativa que no incorpore desde el inicio, ¿no? Y a todos los niveles y con repercusión en todos ellos consideraciones, pues, sobre equidad, justicia, respeto, protección de datos personales, que también ha comentado antes Inés, ¿no? Del mismo modo que no dejaríamos, ¿verdad?, que un producto académico careciera de rigor intelectual. No podemos permitir, a nivel institucional, que las herramientas de inteligencia artificial sean meras, como se dice ahora, cajas negras, ¿no? Incuestionadas. Debemos tener mecanismos para asegurar la trazabilidad, la transparencia y, al final, la responsabilidad en su uso, ¿no? Otra dimensión, ¿no?, transversal que engloba todo, yo creo que es la evaluación continua, ¿no? No solo entendida en el sentido tradicional de la evaluación docente o estudiantil, ¿no?, sino como una práctica estratégica, ¿no?, una práctica institucional. Porque la implementación de la IA generativa, yo considero, debe someterse a procesos de monitorización, por supuesto, de revisión y de ajuste, ¿no? Debemos preguntarnos constantemente muchas cosas, ¿no? Y a cada nivel, pues, cuestiones como: ¿las herramientas que hemos adoptado mejoran o no la calidad de los aprendizajes? ¿Contribuyen a la disminución de la carga administrativa? ¿Liberan tiempo para tutoría personalizada? ¿O más bien encarecen, ¿no?, y nos ahogan más en los procesos improductivos? ¿Aseguran una experiencia universitaria más enriquecedora? ¿O, por el contrario, generan problemas éticos, dificultades operativas, etcétera, ¿no?
En definitiva, sin mecanismos claros de evaluación y bien estructurados, y que se adopten a todos los niveles, por eso es transversal, la adopción de la IA podría volverse, no sé, una moda, ¿no? Una moda sin sustento real, ¿no? Por eso debemos valorar, ¿no? De manera sistemática no solo si la tecnología funciona, sino si contribuye a la mejora de la calidad docente, al bienestar de los estudiantes, al cumplimiento, en definitiva, de la misión universitaria, ¿no? Por último, también constituye, me parece, una dimensión transversal, que yo he venido a llamar la innovación pedagógica y la colaboración interinstitucional, ¿no? Porque la IA generativa no debería concebirse como un simple añadido a las prácticas tradicionales. Yo lo veo más como un catalizador de un cambio más profundo, ¿no? De la cultura docente. Esto significa, ya lo hemos ido comentando en los webinars, abrir las aulas a metodologías más activas, fomentar el aprendizaje pues, basado en proyectos, problemas, incentivar, promover la alfabetización en datos, fomentando la capacidad para filtrar información, creatividad, sensibilidad ética, en fin, todas estas cuestiones que ya hemos tratado en el webinar y en los grupos de diálogo, ¿no? Además, añado también el tema de la colaboración interinstitucional, ¿no? En los diversos niveles, esto nos permite compartir experiencias, buenas prácticas, recursos, plataformas, consensuar incluso estándares, ¿no? Creo que ahora acaban de enviar en el chat unos estándares de cómo, en fin, afrontar ciertas cuestiones relativas con el uso y la evaluación en el aula. No hay necesidad de reinventar la rueda cada vez, ¿no? En definitiva. Y en este sentido, el intercambio entre universidades, institutos de investigación, redes internacionales puede ser un factor multiplicador, ¿no? Para un impacto positivo de la inteligencia artificial. Y me parece que esta experiencia, yo creo que todos estamos compartiendo gracias a Redu, ¿no? Y estos grupos de diálogo, pues, son una prueba, ¿no? de la fecundidad de esta aproximación, ¿no? Bien, yendo ya al nivel macro, el nivel institucional, yo creo que podemos diferenciar cuatro categorías, simplemente como modo de organizar, ¿no? Y ordenar un poquito las ideas o cuestiones de atención más relevantes en este nivel, pero que también nos puede servir, ¿no? Y en comparación en los niveles pues, inferiores o hacia ese mayor nivel micro, ¿no? Tanto el meso como el micro. Eh, Me refiero a lo relacionado en el nivel macro con el uso de la IA en los procesos de gestión, ¿no? Como categoría. Segunda categoría, pues la cuestión de recursos e infraestructura. Por supuesto, la del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. Y también, ¿no? No lo olvidemos, ya lo ha señalado también Inés un poquito, todo lo relacionado con la investigación, ¿no? Donde la IA también bueno, ya está teniendo un enorme impacto, ¿no? No voy a detenerme en todos los aspectos que podríamos considerar cada una de estas categorías, que además aquí, insisto una vez más, hay solo una selección o abstracción de algunos de ellos. Pero, por ejemplo, ¿no? Resulta evidente que es el nivel macro donde debemos, en primer lugar, asegurar las infraestructuras tecnológicas, la conectividad, los entornos de software adecuados o el acceso a herramientas seguras, ¿no? Confiables, más a medio plazo. Además, las políticas universitarias más generales son las que deben promover la formación, ¿no? El plan de formación del profesorado y el personal de apoyo, y para que realmente puedan comprender, ¿no? Y haya una planificación en el tiempo sobre las implicaciones, por ejemplo, éticas o las potencialidades pedagógicas que estas nuevas tecnologías traen consigo, ¿no? Este es el terreno, al final, a nivel, en definitiva, de las grandes decisiones, ¿no? Cómo invertimos nuestros recursos, qué alianzas establecemos con otras instituciones, qué modelos de gobernanza adoptamos, cómo creamos marcos legales que protejan a la comunidad académica y que, en fin, garanticen, ¿no? El bien de todos, el aprendizaje efectivo, a fin de cuentas, ¿no? Bien, pasemos ahora al nivel meso, donde miramos a esas unidades intermedias, unidades académicas de nivel intermedio, como centros, facultades, institutos, etcétera, ¿no? Este es el espacio en el que esa estrategia macro comienza a concretarse en acciones más operativas. Aquí intervienen, efectivamente, de manera significativa los responsables de centros y servicios, jefes de departamento, coordinadores de programas, en fin, responsables de innovación pedagógica, de calidad. Pero no voy a detenerme en cada uno de los aspectos centrales que podríamos considerar, pero sí debería
queda clara la idea de que, en términos generales, ¿no? Este es el nivel, es en el nivel meso donde se gestionan las políticas, ¿no? La gestión de la política que ya han sido definidas en el nivel institucional, ¿no? Aquí son los gestores de esas políticas más amplias, ¿no? Adaptándolas a las realidades específicas de cada disciplina. Claro, esto es importante, porque, por ejemplo, la adopción de herramientas de IA generativa en ingeniería no será idéntica a la de filosofía o bellas artes, ¿no? Y las necesidades tecnológicas, las competencias a desarrollar, la disponibilidad de recursos o las prioridades pedagógicas, pues pueden variar, ¿verdad? Pueden variar considerablemente según en el nivel meso del que estemos hablando, ¿no? Es también en este nivel donde está la competencia, ¿no? Es el nivel competente para promover la actualización constante de la oferta formativa, ¿no? La revisión de planes de estudio, integrando competencias relacionadas con la IA, alfabetización digital, comprensión crítica de los algoritmos, ¿no? Y la capacidad de trabajar con datos. Bueno, este es el nivel competente para todo esto. Igualmente, es el nivel desde el que se deben impulsar esos programas de apoyo y acompañamiento al profesorado para integrar gradualmente la inteligencia artificial en las metodologías docentes, ¿no? Experimentando pues, con nuevos formatos de evaluación, quizá, actividades en fin, de aprendizaje más activos, simulaciones, en fin, todo esto que hemos ido comentando en los pasados webinars y en los grupos de discusión, ¿no? Asimismo, desde este nivel meso se gestiona, ¿no? De nuevo, palabra clave, ¿no? De la gestión, se gestiona la disponibilidad de los recursos tecnológicos compartidos, ¿no? Y todas las necesidades de asistencia técnica, ¿no? Había también algunos técnicos en los grupos, mantenimiento de las plataformas, la implementación de espacios colaborativos donde docentes de distintas áreas pueden compartir experiencias, buenas prácticas, en fin, todo eso, ¿no? Bien, y por último, llegamos al nivel micro, ¿verdad? Nivel micro con el que entramos al aula. Es al espacio más cercano a la acción educativa, ¿no? El encuentro entre profesor y alumno. Bien, aquí en el nivel micro, la preocupación es cómo la inteligencia artificial generativa se incorpora en la praxis cotidiana que une a profesores y estudiantes, ¿no? Las decisiones estratégicas y operativas de los niveles superiores se concretan aquí pues, en ejemplos muy tangibles, ¿no? ¿Qué sé yo? Es un profesor de literatura que utiliza un modelo de lenguaje para generar ejemplos de análisis textual o un docente de medicina que simula casos clínicos con la ayuda de inteligencia artificial para que los estudiantes adquieran habilidades diagnósticas o un equipo de trabajo en arquitectura que emplea herramientas de estas generativas para explorar o sea, alternativas de diseño. Bueno, es en este nivel micro, ¿no? Donde la interacción con la herramienta es directa. Y en consecuencia también, ¿no? Como correlato de esto, es donde el docente debe formarse y capacitarse para ello también con la finalidad de poder acompañar a los estudiantes en el uso crítico, creativo y ético de estas tecnologías, porque las van a usar, ¿no? Y nos guste más, nos guste menos, con las limitaciones que seamos capaces de establecer por sentido normativo, pero bueno, las van a usar y en el mundo profesional se va a usar, ¿no? Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, también este nivel, ¿no? Es donde se hace preciso orientar al alumnado, a los alumnos a distinguir entre lo que es información fiable y no fiable, ¿no? A reconocer los sesgos que podrían tener ciertos modelos, en definitiva, a desarrollar, ¿no? Esa mirada crítica sobre, en fin, todas las generaciones que produce esta tecnología, ¿no? Esta inteligencia artificial generativa. También, y esto me parece importante, es el nivel donde se experimenta y donde se nutre la retroalimentación que idealmente debe fluir hacia arriba, ¿no? Es decir, las experiencias en el aula, en ese nivel micro, las necesidades detectadas por el profesor, las dificultades técnicas que se van encontrando, las oportunidades pedagógicas que también están emergiendo, deben informar a los gestores, ¿no? En los niveles superiores, tanto de centros como a las autoridades institucionales, retroalimentando la estrategia, ¿no? Que debe ser dinámicamente ajustada con este retorno de información que viene desde abajo, ¿no? Porque, claro, la retroalimentación desde la práctica hacia la estrategia siempre es fundamental, ¿no? Por eso, quiero detenerme un momento más en esto y termino enseguida. Eh, eh, Quiero fijar la atención, ¿no? En esta flecha, ¿no? Que se ve aquí que va de abajo arriba, ¿no? Me parece que es importante. Va del nivel micro al nivel macro. También tenemos la que va, ¿no? Los lineamientos y recursos de arriba hacia abajo. Pero esta que va de abajo arriba no me parece un detalle accesorio, ¿no? Me parece fundamental. La experiencia cotidiana de los profesores, la respuesta de los estudiantes, ¿no? Los hallazgos de la investigación educativa deberían informar las decisiones institucionales, ¿no? Un plan estratégico que se queda en lo alto, que solo es top-down, ¿no? De arriba a abajo, sin atención a las dinámicas del aula, pues puede terminar por convertirse
no sé, en un mero documento absolutamente ineficiente o al menos sin impacto real en la actividad y la praxis universitaria, ¿no? Bueno, voy terminando, ¿no? Una pequeña conclusión. Me parece que, en fin, el modelo, ¿no? de reflexión, mapa, ¿no? un poquito más estratégico aquí presentado, yo diría que tiene al menos la virtualidad de que reconoce la complejidad, ¿no? y la multiescalaridad de la integración que va a suponer la inteligencia artificial. Pero insisto, es solo un punto de partida. Esto es un punto de partida. Porque para que esta visión al final se concrete, debemos ir más allá de la teoría, ¿no? Necesitamos articular planes de acción claros, con plazos, recursos asignados, responsables, objetivos medibles, criterios de evaluación, en fin, todo esto es necesario, ¿no? Y será, por supuesto, también necesario espacios de formación docente continua, ¿no? Que no se limiten a talleres, ¿no? puntuales para usar una u otra herramienta, sino que acompañen a lo largo de la carrera profesional del profesor, ¿no? Actualizando competencias, porque las herramientas van a ir renovándose y cambiando, ¿no? Y, por supuesto es necesario profundizar, digamos desde el principio, en todas esas cuestiones transversales para empezar esa reflexión ética, probablemente estableciendo, ¿no? comités, protocolos diversos que aseguren el uso responsable, equitativo y seguro, ¿no? de la inteligencia artificial. Además, un último apunte. Es preciso, creo que es preciso también considerar la diversidad disciplinar de manera muy focalizada, ¿no? Las estrategias no pueden ser homogéneas, no van a ser homogéneas, ¿no? Cada disciplina tiene usos potenciales distintos para la inteligencia artificial generativa. En áreas, yo sé, como STEM, ¿no? Pues quizá la inteligencia artificial se aplique al análisis de datos complejos, automatización de procesos experimentales, qué sé yo, ¿no? En humanidades, pues podría aportar a la exploración de corpus textuales, generación de nuevas fuentes de debate y, no sé, en las artes, pues podría expandir la creatividad, la experimentación. Al final, debemos diseñar, ¿no? itinerarios específicos que den respuesta a estas peculiaridades, ¿no? Y sin perder de vista, por supuesto, la estrategia global, ¿no? Y para terminar, me permito señalar que es también imprescindible, bueno, considero también imprescindible implicar a los estudiantes en este proceso, ¿no? Hay que escuchar su voz. La adopción de estas tecnologías va a afecta, ya está afectando a su formación, sus oportunidades laborales futuras, su relación en definitiva con el conocimiento, ¿no? y la experimentación. Y debemos garantizar que entiendan no solo cómo hay que usar estas herramientas, sino por qué usarlas, con qué fines y de qué manera ética o con qué responsabilidad acceder a ellas, ¿no? En conclusión, bueno, el reto de integrar la inteligencia artificial generativa en la educación superior no es solo tecnológico o de uso de herramientas. Es un desafío institucional que tenemos como docentes, porque también es pedagógico, es ético, es casi un desafío de cultura universitaria, ¿no? Y yo creo que no se va a abordar con éxito si no se hace desde esta visión holística, ¿no? Que articule la política institucional con la gestión de los centros y la práctica docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje con los alumnos, ¿no? Pues eso precisa de un enfoque, pues, yo diría más dinámico, ¿no? Más transversal, no parcelado o no excesivamente parcelado, que se nutra de la evaluación continua, de esa innovación pedagógica que hablamos al principio y, por supuesto, la colaboración interinstitucional de la que hablamos, ¿no? Yo creo que si logramos avanzar en esta dirección, ¿no? entre todos, pasito a pasito, todo esto es nuevo, la universidad no solo aprovechará las ventajas de la inteligencia artificial generativa, sino que contribuirá a formar profesionales, ¿no? y ciudadanos pues, más críticos en un mundo que va a estar crecientemente mediado, si no dominado por los algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, les invitamos, por tanto, que en sus grupos de diálogo puedan seguir debatiendo, proponiendo mejoras, ajustando estos lineamientos, ¿no? Compartiendo experiencias y explorando nuevas iniciativas, ¿no? Y bueno, yo con esto voy a terminar y muy gustosamente cedo la palabra a nuestra compañera Cristina Arriaga, que cerrará este ciclo de webinars, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Dejo de compartir. Y Cristina, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que asisten a esta sesión. Como saben, se ha comentado al principio, se me ha adjudicado el honor de terminar no con esta sesión, sino con... Cristina, no se te oye bien. ¿Sí ahora? Muy bajito se oye. Pues la verdad es que estoy como cuando hemos empezado y no entiendo. A ver, me voy a acercar un poco más. ¿Se me oye así ahora un poco mejor? Bueno, se oye bajo, pero si aumentamos nuestro altavoz, bueno, vamos a llegar Yo a... lo tengo a tope, la verdad. Y mira, al principio hemos estado hablando y no
No ha Sí, habido problema. qué raro, sí. No sé qué ha podido suceder. Pero bueno, Igual, rápidamente, igual me conecto desde el móvil. Un momento, por favor. Igual podría ser una solución. Mm. algunos dicen que no te oímos tan mal, que no tan... o sea, el nivel de audiometría de los receptores también es diferente, ¿eh? No, ahora no se oye nada. Has apagado el micrófono. Mejor ahora. Lo que pasa que voy a sacar. Ahora reverbera, se oye... ¿Ahora? ¿Mejor? Sí, creo que sí. Mejor. Bueno, me alegro. Estoy aquí con el móvil. Bueno, pues nada, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Comentaba que voy a concluir con estas webinars, con estas intervenciones que ha habido en estas 3 sesiones. El grupo de trabajo de REDU sobre inteligencia artificial y educación puso en marcha este ciclo con el objetivo de impulsar la formación del profesorado y también del personal encargado de su formación en un uso responsable, innovador y eficaz de la inteligencia artificial. También pretende establecer un punto de encuentro para profesionales de diferentes universidades, crear una comunidad de aprendizaje donde compartir experiencias, establecer sinergias, desarrollar proyectos conjuntos en torno a la inteligencia artificial y también fomentar estrategias para la innovación docente que integren las posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial. Siempre pensando en transformar la enseñanza y mejorar los procesos de aprendizaje del estudiantado. Es precisamente una de las claves del éxito de la transformación educativa, el promover el desarrollo profesional del profesorado en activo de forma que tenga un efecto en las prácticas docentes y, consecuentemente, en el aprendizaje del estudiantado. Por ello, hoy cerramos este ciclo con esta reflexión sobre las principales implicaciones de estas webinars sobre inteligencia artificial para el desarrollo académico. Durante las sesiones he buscado profundizar en el impacto real que tiene la inteligencia artificial en la educación superior. Se ha tratado de exponer competencias necesarias para comprender estas oportunidades que ofrece la tecnología de la inteligencia artificial y también los desafíos éticos y pedagógicos que plantea. Se han ofrecido algunas posibilidades que proporciona para el apoyo en el aula y cómo puede utilizarse para personalizar el aprendizaje, para crear contenidos innovadores, fomentando siempre una reflexión crítica y responsable. La primera sesión estuvo a cargo de Javier Paricio y Andreu Blesa, quienes desgranaron algunas razones para evolucionar hacia metodologías activas experienciales. El profesor Javier Paricio proporcionó un marco en el que pensar o en el que interrogar cuál es el papel de la inteligencia artificial en la educación superior y desarrolló algunas propuestas. La primera propuesta partía de que la inteligencia artificial aporta una ventaja a quien la utiliza. Bueno, creo que en principio estamos todas las personas que estamos aquí, estamos de acuerdo, pero sobre todo porque tiene la potencialidad de cambiar los procesos de trabajo en diferentes ámbitos y de muchas formas. Y esto significa que cambiarán nuestras titulaciones y también el proceso de la formación. También significa que es necesario analizar los cambios que pueden ser relevantes, los que pueden ser positivos para incorporarla en los procesos educativos. Como cualquier instrumento, requiere aprender a utilizarlo de forma adecuada, tanto para maximizar su potencial como para hacer frente a posibles riesgos, a posibles carencias. Y esto nos lleva a otra cuestión, que es la inteligencia artificial como instrumento ahorra o facilita determinados procesos y permite concentrar el esfuerzo sobre otro tipo de tareas más avanzadas o procesos más valiosos que podemos interpretar
como más valiosos, pero es importante entender que esto tiene una cara B, decía el profesor Paricio, ¿no? Lo que me facilita es lo que no ejercito, lo que tiene un coste. Nuestros estudiantes, en la medida que la utilizan, hay cosas que dejan de hacer. Por eso, lo que será importante es pensar en cómo desarrollarla en tareas de más alto nivel y conlleva aprender a utilizarla haciendo un balance en el que pensamos cuándo utilizarla y cuándo no, en el sentido de cuándo se pierde o cuándo nuestro alumnado pierde o cuándo gana cuando estamos trabajando con la inteligencia artificial. Porque el verdadero aprendizaje es un aprendizaje más competencial y comporta una comprensión profunda. Comienza cuando me implico, cuando me hago preguntas y cuando pongo en marcha un razonamiento en el que las preguntas son cada vez más precisas, más sofisticadas. Por tanto, cuando deja de ser un instrumento para integrarse y para razonar y se convierte en un oráculo que da respuestas, puede convertirse en una amenaza. Y aquí diferenciaba lo que es un instrumento que sirve para hacer algo con la inteligencia artificial, deliberar, interrogarse, indagar, hacer una reflexión crítica, y cuando es un oráculo, una fuente anónima de respuestas en las que dejo de pensar porque la inteligencia artificial piensa por mí. Por tanto, la inteligencia artificial ofrece una gran oportunidad como instrumento para la docencia siempre que esté insertada en un proceso de indagación y orientada hacia la comprensión profunda y el pensamiento crítico, pero constituye una amenaza real en un contexto de aprendizaje que es transmisivo o reproductivo. La intervención del profesor Andreu Blesa también nos ayudaba a reflexionar sobre el papel del aprendizaje experiencial como el más idóneo para utilizar, o uno de los más idóneos para utilizar la inteligencia artificial como instrumento precisamente y no como un oráculo. Cuando las ponemos en práctica, metodologías activas experienciales, como puede ser el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, en retos, o el aprendizaje por descubrimiento, por ejemplo, ¿no? Y habrá que desarrollar algunas estrategias, pensar qué tipo de tareas vamos a realizar, mejor tareas contextualizadas, complejas, que conectan lo que el estudiante sabe, los desafíos que les planteamos, que no tengan una sola solución, que permitan un aprendizaje cooperativo y en las que el estudiantado de esta forma cooperativa puede comparar la información que han recogido a través de la inteligencia artificial, qué pasa cuando se utilizan diferentes prompts, qué tipo de resultados nos ofrece, o recoger y comparar diferentes interacciones que se han realizado con la inteligencia artificial. Es decir, ofrecer aplicaciones prácticas que pongan énfasis en el desarrollo de habilidades creativas y actividades que permitan evaluar la respuesta de la inteligencia artificial y que no tengan una sola solución. También es importante especificar de qué manera y con qué fin se va a utilizar con el alumnado, hablarlo con ellos, destapar sus limitaciones, los errores a los que nos pueden llevar, los inconvenientes que puede tener trabajar con la inteligencia artificial. Otra estrategia sería enseñarles a trabajar con la herramienta, a trabajar con los prompts para que ayuden a entender mejor los conceptos, a desarrollar habilidades de razonamiento lógico para posibilitar que sean partícipes en su propio aprendizaje a través de la inteligencia artificial. Siempre que lo utilicemos de esta manera nos va a permitir trabajar con más calidad y podemos ir más allá de lo explícito, de los datos concretos, específicos, y también desarrollar sistemas de evaluación. Sugería ofrecer a los estudiantes diferentes formatos para que demuestren lo que han aprendido, que nos muestren los diálogos, la interacción con el chat, combinarlo con presentaciones, con debate oral, con diarios de aprendizaje, o en la misma evaluación dividir el aprendizaje en etapas, incorporando la reflexión y proporcionando informes sobre la información, los aspectos y los desafíos que se han recogido y que se han superado. El segundo webinar, adaptando el aprendizaje al ritmo y necesidades de cada estudiante, utilizando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, lo lideraron las profesoras Asunción Pérez y María José Canet. Ellas abordaron algunos puntos clave como la identificación y clasificación de concepciones alternativas o erróneas que los estudiantes tienen sobre los conceptos umbral o sobre conceptos centrales, para poder alimentar con estos datos la inteligencia artificial y después poder abordar estrategias para identificar estas concepciones y su impacto en el aprendizaje.
Subrayaron la necesidad de orientar el aprendizaje para derrumbar concepciones alternativas o erróneas y la construcción de un andamiaje adecuado que facilite un aprendizaje profundo y significativo. En su propuesta nos presentaron la posibilidad de detectar problemas conceptuales en nuestras materias con la finalidad de alimentar la inteligencia artificial generativa e implementar la tutorización socrática utilizando la inteligencia artificial para personalizar el ritmo del aprendizaje. Así, ellas acercan al estudiantado al modo de razonar experto como contexto conceptual en un entorno educativo más inclusivo y efectivo, y nos ofrecieron una serie de recomendaciones para adaptarnos al ritmo del estudiante con la inteligencia artificial a través de la tutorización en diferentes niveles y diferentes momentos del aprendizaje. Por último, en la sesión de hoy, los profesores Alejandro García y la profesora Inés Escario han puesto de manifiesto algunos desafíos del uso de la inteligencia artificial y algunas reflexiones desde el punto de vista docente. Primero, se ha mostrado el uso y las opiniones del profesorado de REDU en relación con la inteligencia artificial, de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada por este grupo, y nos han ofrecido algunos resultados que indican que se utiliza como ayuda para la preparación de materiales, para el desarrollo de la docencia en el aula, para la investigación y la gestión académica. Queda de manifiesto, entre otros aspectos, la necesidad de hacer un análisis crítico de los resultados obtenidos con la inteligencia artificial, y en cuanto a los desafíos, son muchos y son variados, pero ha quedado claro que son abordables y que además llevamos una trayectoria en nuestra vida personal y profesional de desafíos que estamos resolviendo con bastante éxito. En el caso de la inteligencia artificial, pueden subrayarse quizá los aspectos éticos en cuanto a plagio, citas, protección de datos y también la necesidad de formación e investigación. A partir de estos resultados se ha propuesto un marco más holístico, global, para lograr una adecuada integración de la inteligencia artificial en la enseñanza superior, con unas líneas transversales de este marco, como son la ética, la regulación y accesibilidad, la evaluación continua, la innovación pedagógica y la colaboración interinstitucional. Ha incluido el profesor Alejandro García algunas reflexiones sobre cómo para la integración curricular de la inteligencia artificial será necesario un plan de formación de profesorado, probablemente diferenciado por niveles y por áreas, la necesidad de reflexión o reorientación del diseño instruccional de los planes de estudios, la capacitación profesional del alumnado y la implementación pedagógica en las aulas de esta integración de la inteligencia artificial. Y todo ello con mecanismos de evaluación del impacto educativo para valorar y refinar esta integración curricular de la inteligencia artificial. A nivel micro, podemos destacar la relevancia de los objetivos competenciales dirigidos al desarrollo de habilidades de orden superior, nivel de escuchar el petaño. el pensamiento crítico. Estoy enseñando el lo remonto te digo. Dice, entra y dice, Carmen, el bebé. Cerrado. Uy, Cristina, puedes seguir. Todos. Parece que se ha silenciado también. Comentaba que a nivel micro se ha destacado la relevancia de los objetivos competenciales dirigidos al desarrollo de habilidades de orden superior, como son el pensamiento crítico, la resolución de problemas y también la aplicación práctica del conocimiento, el aprendizaje significativo, el conocimiento aplicado. A nivel macro, podemos destacar que para la estrategia institucional se propone que la implementación de la inteligencia artificial sea equitativa y accesible para todas las personas. Será importante invertir en la adaptación de infraestructuras tecnológicas que permitan la integración fluida de las herramientas de la inteligencia artificial, también definir un plan estratégico institucional para integrar la inteligencia artificial en el currículo de manera coherente con los objetivos de la universidad, fomentar colaboraciones con otras instituciones. A modo de ejemplo, a nivel meso se ha reflexionado sobre cómo a nivel de infraestructura y recursos sería importante adaptar los recursos tecnológicos del centro para el uso de la inteligencia artificial en la docencia e investigación, garantizar la accesibilidad a todos los miembros, proporcionar equipos y software para los departamentos que estén interesados en utilizar la inteligencia artificial de forma innovadora. Además, en el proceso de enseñanza-aprendizaje será deseable desarrollar programas de formación para profesorado sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en la docencia.
podemos concluir afirmando que la inteligencia artificial tiene en cierta medida el potencial de cambiar los procesos de formación y desarrollo académico. Las propuestas de desarrollo académico del profesorado deberán insertar la inteligencia artificial en metodologías que potencien un aprendizaje activo, experiencial y constructivo. Actividades y experiencias de alto impacto educativo que exijan razonamientos de alto nivel y permitan alcanzar resultados de aprendizaje de alto valor. Será necesario que sean propuestas de desarrollo profesional que doten al profesorado de herramientas que faciliten el cambio, el desarrollo conceptual, que afronten las concepciones previas, que identifiquen las posibles deficiencias conceptuales, los contenidos problemáticos, los conceptos clave umbral vinculados a una comprensión profunda. Debemos orientar la integración de la inteligencia artificial hacia el desarrollo de formas más avanzadas de interpretación, de razonamiento y de actuación. Igualmente, el desarrollo profesional no debe limitarse a formar sobre lo que es la inteligencia artificial, sino que debe garantizar que se propongan estrategias de aprendizaje cooperativo, basado en la construcción social de conocimientos acerca de este instrumento y la elaboración negociada de ideas, de soluciones para lograr el desarrollo cognitivo y social del estudiante, siempre con una formación que incluya situaciones de integración y argumentación, transferencia lejana y pensamiento crítico. Y un proceso continuo de revisión e innovación abierto, colaborativo, que incluya una reflexión sobre la propia docencia, que es lo que en última instancia, además de la investigación, vamos a intentar mejorar a través de la integración de la inteligencia artificial. Por último, voy a dar paso a la profesora Inés Escario, que va a orientarnos para realizar una nube de palabras que nos facilite el debate posterior. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Voy a compartir un segundo. Vale. Bueno, pues simplemente un poco para finalizar, estamos aquí muchas personas que hemos estado siguiendo estos 3 webinars en el ciclo y un poco, también un poco cogiendo la propuesta de Alejandro de que es importante la colaboración bueno, y lo que ha sido ya un poco el espíritu de este webinar, que formar grupos de trabajo para ir trabajando el tema, pues bueno, simplemente la idea es preguntar, pues por cómo está hablando todo el rato, llevamos unas cuantas horas ya de vuelo hablando de inteligencia artificial generativa y de aprendizaje universitario, pues ahora ya en este día de reflexión os pido una pequeña reflexión y que penséis, intentáis resumir en palabras, en una palabra o en una expresión qué te sugiere cuando, después de todo esto que llevamos haciendo de qué es la inteligencia, de cómo integrar adecuadamente inteligencia artificial y aprendizaje universitario, que a lo mejor yo quiero pensar que la visión que teníamos hace unas cuantas semanas era una, y a ver, después de tanto hablar, trabajar, escuchar, pues qué me viene a la mente. Entonces, para formar esa nube de palabras entre todos y entre todas, os pido por favor que volváis donde estábamos antes, en el evento de Redu W3. Si habéis cerrado antes, os recuerdo que o cogéis el código, o sea, el QR, o vais a WordClub y la contraseña, el código para entrar es Redu W3. ¿Vale? Entonces, una vez estéis ahí, insisto, la idea es que penséis inteligencia generativa, aprendizaje universitario. Os saldrá un cuadro y lo que os voy a pedir es que en ese cuadro escribáis una palabra o una expresión muy reconocible. Quiero decir, porque si ponemos una expresión muy larga no se va a formar la nube adecuadamente. Entonces, inteligencia artificial es una expresión en sí misma que no hay mayor problema, pero bueno, o una palabra suelta, validar. Si alguien tiene varias ideas que quiere transmitir, pues puede repetir y volver a validar, ¿vale? Pero no pongáis varias palabras en la misma línea. Entonces, creo que me explico, ¿no? En el cuadrito os va a aparecer una palabra validar o una expresión corta. Y si tenéis varias, pues vais validando varias, ¿vale? Lo pongo ya en marcha. Inés, a unos Sí. cuantos nos sale las mismas preguntas de Sí, antes. porque todavía no lo he puesto. Lo pongo Vale, en vale. marcha ahora. Ahora sí, Genial. ahora ya podéis votar y Ahora sí. escribiendo Pro- lo que os decía. Proyecta otra vez el QR, me piden. Voy. Un segundo que me voy aquí. Aquí lo tenéis.
Veo que estamos 144 ahora todavía conectados y veo que hay mucha participación. Vamos a esperar un poquito más y vemos el resultado. Dejar algo para los grupos de discusión. No hace falta que pongáis aquí todo. Que no quiero mostrarlo hasta que no paremos para que no haya influencias del resto, que sea algo personal. Bueno, Bueno, aquí saldrá munición para los grupos de diálogo, ¿eh? esa es la Tendrán idea. munición rica. Esperemos que sí. Bueno, venga, vamos a parar aquí, a ver si... Última opción. Bueno, venga, vamos a parar aquí y a ver nuestra nube. Bueno, parece que ganan reto, oportunidad, cambio, desafío, adaptación, innovación, futuro. Bueno, pasaré la nube, la voy a incluir en las diapositivas que vamos a subir al esto, la pasaré también para que la podáis tener. También os la puedo pasar en forma de listado para poder trabajar más despacio. Y bueno, yo creo que bueno, pues siempre es enriquecedor una pequeña parada después de todo esto. Y por mi parte, simplemente dar si queréis, no sé si por el chat queda alguna cuestión o algo pendiente, o si quieres alguien preguntar algo, comentar algo respecto a lo que hemos hablado o respecto a alguna cosa del ciclo, pues damos tiempo más. Y si no, Max, tú llevas la palabra. Vale, Inés, quedamos que esta imagen la añadirás, ¿eh? Sí, la al añado, la añado. PowerPoint. Yo espero que Sí, pasado mañana, más o menos, podremos colgarlo, ¿eh? Todas las presentaciones junto con el enlace al YouTube, lo colgaremos en la web, ¿eh? Ya están las anteriores sesiones colgadas con las presentaciones también. Bueno, son las 5:20, bueno, es un poco tarde ya. Si hay alguna cuestión que se quiera plantear sobre los temas de hoy, pues es el momento, ¿eh? De forma oral, directa o a través del chat, ¿eh? Como quieran. Yo, si hay a través del chat, los voy a leer. Si alguien quiere tomar la palabra, pues puede hacerlo. Hola, Sí, hola, adelante, Andreu. Sí, sí. sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, bueno, felicitar a todos los ponentes. Yo creo que ha sido una forma estupenda de cerrar este ciclo. Eh, me ha parecido una sesión, bueno, que si algo tiene es la capacidad de generar o de inspirar reflexiones eh, sin asustarnos, ¿no? Bueno, sin asustarnos quiere decir que la actitud debería ser sin asustarnos, aunque da un poco de miedo lo que, lo que habéis planteado. Yo, como sabéis, eh, los que me conocéis, estoy un poco desde el punto de vista de la estructura que planteaba Alejandro en el área micro, ¿no? Entonces, claro, intento bajar todo eso a la tierra y me han sugerido dos reflexiones bueno, les voy a decir en forma de reflexión, pero realmente son preguntas, son cosas que querría saber, ¿no? Eh, bien, algo relacionado con lo que ha comentado Inés y algo que creo que nos preocupa a todos es qué pasa con los datos que cargamos a los chatbots, a la inteligencia artificial, qué ocurre con todo eso, ¿no? Claro, la mejor forma de controlarlo, como cualquier cosa que ocurre en el mundo de la informática, es si yo no le proporciono datos que no quiera que sean públicos, pues el tema es solucionado. Pero eso supone una gran limitación, especialmente trabajando en el aula, cuando trabajamos con materiales, con lecturas o con lo que sea. Entonces, de un lado, me gustaría saber directamente qué forma hay de controlar que la inteligencia artificial no utilice esos datos. Pero eso me lleva a otra reflexión. Cuando planteamos utilizar a nuestros estudiantes, especialmente creo que todavía en las primeras fases, cuando también tendremos que enseñarles a cómo utilizarla, creo que deberíamos acompañarlo de estas cuestiones. No solo plantearles que esto es un problema ético, una limitación, una reflexión,
sino deberíamos incorporar a los programas de formación, pues creo que herramientas o algún tipo de contenido que les haga estar más seguros cuando trabajan con la herramienta y que no solo sean conscientes de que hay contenidos que pueden hacerse públicos después de que ellos interactúen, sino que cómo podrían evitarlo. Y por otro lado, me ha parecido interesantísimo, muy necesario, tal y como plantea Alejandro, la necesidad de retroalimentación de abajo arriba. Cuando digo de abajo arriba, quiero decir del nivel micro hacia el nivel macro. Lo que ocurre es que será por la edad, pero me da la impresión de que cada vez que hay un invento nuevo, tenemos más faena. O le damos más faena a los estudiantes, ahora me tienes que contestar este cuestionario, ahora me tienes que hacer este diario de aprendizaje y contarme cómo has utilizado esto, o tenemos más trabajo nosotros. Es decir, bueno, ahora tenemos que comunicar al estamento superior cómo lo hemos utilizado y tal y cual. Mi reflexión. ¿Cómo lo hacemos para que eso que me parece tan absolutamente necesario, que es que alguien sepa qué estoy haciendo yo en el aula y que lo sepan los que toman decisiones en mi universidad, no se convierta en una carga de trabajo adicional o en una gestión adicional, ¿no? Entonces, ya digo, en realidad son preguntas, pero bueno, las dejo aquí como reflexión. Si alguien tiene la respuesta, por favor que la diga, pero si no, bueno, pues pensemos todos en ello. Oye, y muchísimas gracias también a Cristina por este abstract eh, en vídeo que nos has hecho de los 3 seminarios. Yo creo, Max, que a lo mejor se podría plantear como un capítulo aparte en el YouTube, sacarlo para que alguien que quiera tener una orientación de qué pasa en los otros 3 vídeos, yo creo que viendo lo de Cristina, tienes una idea clara de a qué vídeo tienes que acudir. Bueno, y nada más, muchas gracias a todos. Tomo nota, Andreu. Siempre tienes buenas ideas. Sí, señor. Gracias. No. Max, no sé si tenemos que responder un poquito, Sí, 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 comentar lo adelante. que... Sí, vale. Sin solemnidades. Bueno, muchas gracias, Andreu. ¿Qué hacen con nuestros datos, no? Bueno, es una buena pregunta. También depende del nivel de confianza que quieras tener en ciertas marcas, ¿no? Porque, ¿qué hacen con nuestros datos los de Google cuando subimos a Google Drive o compartimos? En fin, al final no es tan diferente, ¿verdad? Lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, te tienes que fiar en cuanto sale, ¿no? De tu espacio seguro, ¿no? Y controlado, local, pues al final todo lo que está en la nube es susceptible, ¿no? ¿Verdad? De ser utilizado de cierta manera. Bueno, ahí evidentemente pues hay confianzas que son más sólidas y otras que son más dudosas, pero me parece que no es tan distinta, ¿no? La pregunta o el temor, ¿no? Que a veces es excesivo, creo, en comparación con el uso habitual que estamos haciendo, ¿no? Si realmente te preocupan mucho los datos, y efectivamente hay soluciones para eso, tienes que tener los datos almacenados siempre en tu propio servidor y tal. Y hay soluciones, ¿no? Ya Microsoft, el propio OpenAI, está dando soluciones con servidores específicos, locales y tal. Entonces, bueno, si es una preocupación muy fuerte y la confianza es limitada, pues siempre se pueden implementar, ¿no? ¿Cómo enseñamos, ¿no? a los estudiantes a utilizarla? Me parece que es esencial, ¿no? Y estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Andreu, en esta cuestión, ¿no? Porque nos la jugamos, ¿no? Nos la jugamos mucho en cómo enseñamos a los estudiantes a manejar, ¿no? Y es casi una obligación, ¿no? Como profesores que estamos formando a los alumnos para el mundo profesional, capacitarles también, ¿no? En el uso de esta herramienta y en el buen uso de estas herramientas. Bueno, ahí las estrategias habrá que definirlas a nivel de centros o incluso institucionales, ¿no? Pero bueno, puede haber proyectos formativos específicos, ¿no? Asignaturas que puedan coger específicamente para estas cuestiones y, por supuesto, a lo mejor puede haber un plan que sea de una formación más transversal y que en cada programa formativo, pues haya quizá al principio de curso o en primeros cursos, unas formaciones transversales diseminadas en varias asignaturas que abren o converjan de esta manera, ¿no? Yo creo que ahí las estrategias pueden ser muy distintas, pueden ser diversas, pueden ser complementarias, pero tiene que haber una estrategia, ¿no? Me parece que en eso estamos de acuerdo. Y finalmente, ¿no? La pregunta también del millón, ¿cómo retroalimentamos, ¿no? a niveles superiores? Sin que esto sea una carga adicional y sobre todo con la confianza de que realmente se va a escuchar, ¿no? lo que podamos trasladar, ¿no? Bueno, yo por eso decía también al principio que
me parece que esto supone algo más, ¿no? que un mero añadido, ¿no? También exige, y a lo mejor es el momento para intentar transitar ese camino, una cierta redefinición de ciertas formas, ¿no? de hacer y de cultura institucional en el fondo, ¿no? Al final no es tan difícil. Si hay voluntad de establecer mecanismos que no sean muy onerosos para el nivel micro, de trasladar esa información, ¿no? Claro que tienes que querer escuchar activamente, igual que nosotros con nuestros estudiantes, cuando queremos escuchar activamente, no es tan difícil, ¿no? que la voz de los estudiantes nos llegue. De la misma manera, ¿no? Si los niveles más meso o macro institucionales quieren escuchar realmente lo que están pasando, hay mecanismos, ¿no? relativamente simplificados que sin mucho esfuerzo pueden llegar, ¿no? Entonces, yo creo que las estrategias pueden ser muy diversas y más que cómo hacerlo es queremos hacerlo, ¿no? La actitud, ¿no? Más que la forma me parece que va a ser determinante, ¿no? Bueno, esto me parece que puedo comentar sin alargarme demasiado. Yo, si no te importa, quería puntualizar un poco la primera parte en el tema de, que a mí me preocupa mucho el tema de lo de de la compartir datos. Es cierto lo que dices, pero yo creo que hay que distinguir. Una cosa es cuando estamos hablando de que los alumnos puedan utilizar la inteligencia artificial para hacer un trabajo de aula, por decir algo, y otra cosa es prepararlos para el entorno profesional. Entonces, por eso ponía antes un poco el ejemplo de los USB. A nivel empresa, cuando todos estábamos contentos de que antes era muy complicado, tú estabas trabajando en un ordenador y llevarte esa información a otro sitio, ya no nos acordamos, pero era bastante costoso. Cuando nos dan la posibilidad de un disco externo, no sé, fácilmente va a ser información de un sitio a otro, las empresas empezaron a cerrar todos los puertos USB de los ordenadores de sus trabajadores para que no pudieran llevarse fácilmente la información por buen o por mal a su casa. A veces podía ser simplemente quiero acabar el trabajo en mi casa, a veces podía ser tengo esta información aquí que es valiosa que la puedo llevar a la competencia. Entonces, es una cuestión también de cultura. Entonces, quiero decir que nosotros estamos enseñando a estudiantes para prepararlos para su vida profesional y nos guste más, nos guste menos, en su entorno de trabajo va a haber inteligencia artificial y va a tener posibilidad de utilizarla y utilizarla bien y mal, consciente e inconscientemente. Entonces, que sean conscientes de lo que hacen y las implicaciones que tiene. O sea, yo estaba hace no mucho en una charla de había había personal de empresa, personal de universidad comentando experiencias y a las empresas estaban comentando, yo como trabajador en mi empresa tengo ya una normativa y yo sé que para determinadas cosas no puedo utilizar inteligencia artificial porque lo tiene prohibido la empresa y tiene su razón de ser. O sea, yo no puedo coger que estoy desarrollando un producto nuevo y poner una inteligencia artificial que me haga un resumen si en una plataforma, efectivamente, que saber que estás trabajando. No es lo mismo una plataforma que me dan gratuita y que habrá una letra pequeña que me digan qué puedo hacer o no y posiblemente pueden hacer cosas lo que quieran con esa información, o que yo haya contratado una plataforma específica para mi empresa de inteligencia artificial con los servidores propios, o etcétera, etcétera. Entonces, simplemente ser conscientes, o sea, tampoco es decir ni todo está mal y todo está bien, pero por lo menos hay que ser conscientes de que el momento, como decías tú antes, que sale la información de mi zona de confort y va a otro sitio, saber a dónde va y qué consecuencias puede tener. Y que no es lo mismo sacar fuera, pues que quiero redactar una carta de forma rápida, le pongo no sé qué y tal, a que quiero hacer otra cosa más a nivel profesional. Entonces yo creo que es algo cultural que tenemos que interiorizar y que tenemos que ser conscientes y transmitir a nuestros estudiantes en las clases, ya independientemente de que la utilicemos de una forma o de otra. No sé si... Muy bien, no sé si hay alguna intervención más. Pues bueno, voy a dar un par de informaciones ya para cerrar. Bueno, hoy es es la última sesión, ¿eh? Mirad, en el ciclo se inscribieron, esto ocurre siempre en todos los ciclos de webinars de Redu, ¿eh? Hubo en una semana 637 inscritos, pero bueno, luego sabemos que no todo el mundo se puede conectar, etcétera. Eh, enviamos un formulario, enviamos un correo con un formulario para inscribirse en los grupos de trabajo. Esto se hizo el 29 de octubre, ¿eh? Y había un plazo, unos días para inscribirse. Y bueno, la cuestión es que se inscribió muchísima gente. Hubo 214 inscritos en los grupos de diálogo. Después de este formulario, mandamos un nuevo correo donde había un enlace para entrar ya en, o sea, por tanto hubo dos correos, ¿eh? Un enlace a Telegram para integrarse en un grupo de trabajo ya de materias, ¿eh? Por tanto, creo que hicimos 8 materias hubo y cada uno que quería se inscriba en la materia. Bueno, los grupos han ido trabajando, ¿eh? Y por tanto sabemos que hay grupos muy activos y otros que, bueno, que no están tan activos. La cuestión ya operativa es la siguiente.
Para el día 18 de diciembre, que es la semana que viene, es el miércoles que viene, entrante, cada grupo debe entregar un documento, uno por grupo, que no lo entregue cada individuo, no hace falta, sino que cada grupo entregue un ejemplar, un PDF, y dijimos que ¿qué es lo que hay que entregar? Un documento de unas 3 páginas, habíamos dicho, orientativo, donde se resuman o se identifiquen los puntos clave que han sido tratados en las sesiones y que a continuación haya pues, una reflexión crítica sobre cómo estos puntos claves se aplican en nuestros contextos ya concretos de docencia. Pero bueno, el grupo puede ir más allá y puede reflexionar sobre lo que quiera, ¿no? Esto era una pauta. Repito, este documento debe entregarse como máximo el día 18 inclusive y puede colgarse, puede colgarse, vehicularse a través de Telegram. En cada grupo de Telegram hay una persona, una administrativa, una persona que trabaja para Redu, que es Laia, y bueno, se le puede enviar el documento a Laia y la Laia lo hará llegar a la Junta. O se puede enviar también por correo electrónico. Voy a apuntar la dirección porque es un poco administración @red-auto u.org, ¿vale? Os envía esta dirección de correo electrónico, administración @red-auto de red, .org. O, bueno, se manda por Telegram o aquí. Bueno, solo eso. A partir de aquí, bueno, iremos y vamos a ir emitiendo los certificados. Voy a poner, este es el correo de contacto con Redu, el de administración. Cualquier problema que no pueda resolverse desde este correo, me lo reenvían a mí e intento resolverlo yo, que ahora soy secretario de Redu. Pero os pongo también mi propio correo de la Universidad de Barcelona. Lo tengo todo concentralizado y cualquier duda me lo mandáis también a mí, ningún problema, ¿vale? Lo he puesto en el chat, ¿eh? Los 2 correos están en el chat, tanto el de administración como el mío propio de la universidad, ¿vale? Si yo lo resuelvo, yo lo redirijo a administración, administración me lo redirige a mí, según qué tema sea, ¿vale? Sí, pero intentamos resolver todo, por supuesto. Bueno, pues nada más. Gracias, bueno, gracias a todos, todos, organizadores y participantes. Esperamos que que os haya resultado de interés. Perdonad, os doy también un par de informaciones más, muy breves. Sabed que en Redu existen 4 redes de Redu, que muy pronto se van a formalizar. Una es una red de inteligencia artificial, que es la que ha organizado este ciclo, que digamos el enlace con la Junta es María Ripollés. Otra red es de formación del profesorado, donde participan varias universidades. El enlace con la Junta, si no me equivoco, es Amparo Fernández. Existe una tercera red que se va a formalizar también, que es de evaluación de la docencia, cuya coordinadora es Idoia Fernández, que es la actual presidenta de Redu. Luego existe una cuarta red, que es como una red de redes, a su vez, una subred de redes, que la coordina Javier Paricio, sobre problemas y temas de aprendizaje. Claro, las redes están todas restringidas a socios de Redu, sean socios individuales y algunas tienen carácter institucional. Por ejemplo, la de evaluación de la docencia, no están ahí individuos participando, sino que estamos 4 universidades. O sea, cada red tiene su naturaleza o su estilo. Esto por una parte. Por otra parte, os digo, porque la mayoría sois socios de Redu, y si no lo sois, os animamos a serlo, os digo que el día 16, que será el lunes próximo, va a salir la convocatoria de redes de Redu. Algunos de vosotros ya estáis, quizá, en alguna red, y esto, te digo, esta convocatoria es para formalizar las casi redes o preredes que están funcionando, pero que todavía no han sido bautizadas. Bueno, esto es el día 16. El día 18 hay otro tema diferente. El día 18 habrá la entrega de los informes, ¿vale? El día 15 es una tercera información que no tiene nada que ver con las anteriores, pero os mando informaciones.
el día 15 de enero habrá una reunión informativa porque hemos hecho un llamamiento a universidades a nivel institucional, pero algunos igual estáis metidos o tenéis contactos, una reunión informativa porque vamos a hacer un pilotaje entre universidades sobre temas de evaluación de la docencia, programa docencia de ANECA. Esta reunión informativa será el 15 de enero. En febrero, marzo y abril habrá otro ciclo de webinars sobre formación del profesorado, pero en principio hay que determinarlo, estará dirigido a personal académico responsable, cargos académicos y personal técnico de las unidades de formación, en principio. Y esto, perdón, no de formación, sino de evaluación de la docencia. Y esto culminará en una escuela, en un fin de semana, una escuela de verano. Y en julio, en el simposio, en el Congreso CIDUI, que este año se celebra en la Universidad de Barcelona, habrá un simposio dedicado a formación del profesorado según los parámetros que manda y las condiciones que marca la LOSU. Bueno, y esta es la información que os quería transmitir. Esta información está en la web de Redu y ahí también podéis acceder. Bueno, nada más, gracias por la paciencia y hasta pronto. ¿Vale? Saludos. Muchas gracias. Adiós.